a hablar de la ley de paritarias docentes en Santa Fe. Y también apostamos a que haya un cierto ida y vuelta, o sea, que en el propio chat de la presentación del video o en un correo electrónico que vamos a poner, podamos recibir de parte de ustedes observaciones, dudas, preguntas, cuestionamientos que nos permiten ir ajustando toda esta propuesta. La idea es, todos lo sabemos, que la información es un elemento fundamental para cualquier trabajador o trabajadora, que tengamos en cada escuela los elementos necesarios para hacer valer nuestros derechos, para defender nuestro lugar como docentes y también para fortalecer la escuela pública. Vamos a empezar con ese tema. Se trata de la ley 12.958, es una ley votada en el año 2008 que lleva como título Ley de Convenciones Colectivas para el sector del personal docente de la provincia de Santa Fe. Es una ley que está vigente ya hace 12 años y viene ordenando un poquito todo un proceso de negociación colectiva que no arranca ahí, pero la ley viene a darle más fortaleza y más claridad a ese ámbito de negociación. Bueno, la ley esta es una ley que se da en un marco, ese marco tiene que ver con que hay una ley nacional ya anterior de convenciones colectivas que en general sirvió para los trabajadores de la actividad privada, es la ley 14.250, y después se fueron dando ya más en simultáneo con nuestra ley. Apareció la paritaria nacional docente, que sin duda es un marco importante, y hubo y hay leyes similares que fueron saliendo así por esta época de paritarias docentes y también de distintos gremios estatales en distintas provincias. Ese es un poco el marco en el que salió la ley hace 12 años, pero igual me gustaría remontarme un poquito para que entender un poquito más de dónde viene esta idea de la ley de convenciones colectivas, ¿no? Y para hacer un poquito de historia hay que ubicarnos por ahí. Hace poquito recordamos los 100 años de la histórica huelga docente de 1921, bueno, más o menos para esa época y un poquito antes se empieza a organizar esto de la negociación colectiva. No siempre fue así. En el comienzo, los empleadores, los patrones, no querían negociar con el colectivo, sino en todo caso negociaban con cada empleado, con cada empleada, el reclamo que tenía. Bueno, obviamente la preocupación fue organizarse, construir colectivo para poder discutir, para poder pelear de otra manera. Bueno, de a poco los empleadores fueron aceptando la discusión por sector, la discusión por fábrica o la discusión por rama de actividad, ¿no? Esto ha llevado mucha lucha, hay que remontarse, insisto, a principios del siglo pasado y bueno, y en este proceso también se fue dando el avance de la organización de los docentes y la negociación colectiva de los docentes. Para ir un poquitito más, ya mucho más acá, nos vamos a la salida de la dictadura, año 83, año 84, se conforma de nuevo la ANSAFE, como la conocemos ahora, y ya los primeros gobiernos elegidos democráticamente en Santa Fe, el primero fue el de Bernet, bueno, aceptan la negociación colectiva, o sea, se vuelven a sentar el gobierno, el Ministerio de Educación, con los gremios docentes, con ANSAFE en primer lugar, y desde el año 84 podemos decir que se recupera con plena fuerza la negociación colectiva para los docentes en la provincia de Santa Fe. Desde ahí venimos avanzando, venimos transitando ya todas estas décadas. Lo que hace la ley de convenciones colectivas, la ley de paritaria, es darle forma y fortaleza y legalidad mayor a esa negociación colectiva que viene de antes. Termino con una pequeña observación y es valorar que no en todos lados es así. Nos vamos acá cerquita y en Chile, por ejemplo, no existe la negociación colectiva como la conocemos nosotros, ¿no? En Chile hay una cantidad de escuelas que son privadas y lo que la ley establece es que cada escuela, esa pequeña unidad, tiene su sindicato y discute su salario, sus condiciones de trabajo con su empleador, que es el dueño de esa escuela. Bueno, digo para pensar que todo el camino recorrido por la docencia en Santa Fe y por los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina en general tiene que ver con lograr estas formas de negociación colectiva que tenemos acá y en el caso de Santa Fe, para el gremio docente, valorar esta ley votada en el año
integrarnos un poco en el propio texto de la ley. Parece que es una ley corta, sencilla, cualquier persona la puede leer e interpretar, y es bueno que se haga. Y vale detenerse en algunas cuestiones que entiendo yo son las centrales. ¿Sí? Y que por ahí algunas cuestiones que venimos manejando no son exactamente las que dice la ley, entonces es importante leer, ir a la ley y ver de esa manera cómo la aprovechamos. El artículo 1 obviamente lo que habla es del objeto de la ley, ¿no? Y dice que las relaciones laborales de los trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe serán reguladas mediante el sistema de convenciones colectivas de trabajo. Esa es la idea. Todo lo que tenga que ver con la situación laboral y todas las relaciones y las discusiones y los acuerdos entre la docencia como parte trabajadora y el Ministerio de Educación o el Poder Ejecutivo como parte patronal, todo ese vínculo solamente se discute y se define en ese ámbito de la convención colectiva, en el ámbito de la paritaria. Esto es una definición muy fuerte y para que se entienda el valor que tiene, voy a señalar dos cuestiones. Como lo que dice la ley es que prohíbe de toda manera que el Poder Ejecutivo, el empleador, el gobierno, por su cuenta pueda definir cualquier cuestión, pueda modificar cualquier aspecto de esa relación laboral. No lo puede hacer. No puede sacar un decreto firmado por el gobernador y todos los ministros y ministras, no se puede, ¿sí? Y dice otra cosa también, tampoco vale una ley que salga por la legislatura santafesina. Vamos a suponer, la totalidad de los legisladores, diputados y senadores se ponen de acuerdo para modificar algo que tenga que ver con la situación laboral de la docencia y lo sacan por una ley, eso no vale. El ámbito necesario, exclusivo y obligatorio es el ámbito de la convención colectiva, es el ámbito de la paritaria. Insisto entonces, una definición muy fuerte. El artículo 2 define quiénes son las partes que están en esta convención. Es medio obvio, pero lo ordena y no es un detalle como lo ordena. Habla, una parte es el Poder Ejecutivo, no habla del Ministerio de Educación, habla del Poder Ejecutivo como una de las partes, y la otra parte son los sindicatos docentes con personería gremial y con ámbito de actuación reconocido en la provincia de Santa Fe. En esa situación entonces nos reducimos a dos gremios. ANSAFE en lo que tenga que ver con la docencia pública y el SADOP en lo que tenga que ver con la docencia de la actividad privada. El artículo 3 lo que hace es enumerar justamente cuáles son los temas que se tienen que tratar en la convención colectiva. Leo los dos primeros, que son los principales, pero tiene que ver, insisto, con el objeto que planteaba el artículo 1. El primero, regular las características y particularidades de la relación laboral para los trabajadores de la educación de la provincia de Santa Fe. El segundo, establecer las relaciones salariales y laborales. Bueno, tiene que ver con lo que yo planteaba en el artículo 1. Todo esto, el salario, el régimen de licencias, la carrera docente, la posibilidad de ascenso, los concursos, todos esos temas sí o sí necesariamente se tienen que tratar y acordar en el ámbito paritario y no hay ningún otro. El artículo 4 lo que habla es de, da cierta formalidad que la convención colectiva se tiene que expresar por escrito, poniendo lugar, fecha, quiénes son los que participaron, cuáles son los temas tratados y cuáles son los acuerdos alcanzados. Cuando se llega a un acuerdo, lo que plantea el artículo 5 es que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de en 20 días publicar un decreto que recoja ese acuerdo y le dé la fuerza necesaria en el ámbito de la normativa provincial con un decreto respectivo. El gobierno tiene 20 días para hacerlo, si no lo saca automáticamente el acuerdo empieza a tener vigencia y si el gobierno tiene alguna observación para hacer, porque encontraron que el acuerdo alcanzado se contradice con alguna otra normativa o algo, tiene esos 20 días para hacer la observación y que en 5 días se corrija, ¿sí? El artículo 6 es muy importante porque dice que el acuerdo alcanzado vale para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras del sector. No importa si sos de un gremio o de otro, no importa si estás afiliado o afiliada o no lo estás, ¿sí? En cualquier caso, el acuerdo alcanzado vale para el conjunto de la docencia de Santa Fe, pública y privada, ¿sí? Ese es el marco general que define la ley.
Vamos ahora a la segunda parte de la ley. La segunda parte de la ley lo que habla es de la comisión negociadora, ¿sí? Cómo se concreta este espacio de discusión paritaria en esta comisión negociadora. La ley propone una comisión negociadora de 14 miembros, 7 de la parte patronal del Poder Ejecutivo, 7 de la parte gremial, obviamente una comisión paritaria, ¿no? Están en igualdad de condiciones. Y define que en el caso de la representación gremial, en estos gremios que yo decía que tienen actuación en la provincia de Santa Fe, personalidad gremial, y que tienen que tener un piso del 10% de representación del sector que involucran, entre esos gremios se divide proporcionalmente esta parte de 7 representantes. Hoy, en la proporción actual que tenemos de afiliados y afiliadas de ANSAFE y de SADOC, esos 7 se dividen en que hay 5 representantes del ANSAFE y 2 representantes del SADOC. Lo que es importante es el artículo 13, que habla del funcionamiento de la comisión negociadora, porque digo que esto saltó el año pasado, sobre finales de año, cuando el SADOC aceptó la propuesta y ANSAFE la rechazó. Y la ley de paritaria es muy clara. Lo que no hay posiciones por partes, posiciones divididas, estos acordaron y ya está, estos todavía no acordaron. La ley es muy clara. Lo que define la posición gremial es la representación mayoritaria. Lo que vale en este caso exclusivamente hoy en esta realidad es la posición de ANSAFE. Si ANSAFE como gremio mayoritario acepta y se pone de acuerdo con la propuesta del gobierno, hay acuerdo paritario. Si ANSAFE como gremio mayoritario no acepta, no hay acuerdo paritario. En eso la ley es clarísima, no deja ningún lugar a dudas, que tiene que ver con esto que mencionábamos antes. Los acuerdos valen para el conjunto de la docencia, no para una parte. Como valen para el conjunto de la docencia, hace falta que la docencia en su mayoría, si no es en su totalidad, acuerde. Así que lo que define, de acuerdo a la ley de paritarias, y no hay otra posibilidad, es la posición de ANSAFE como gremio mayoritario. En relación a la posición de esta que decimos que define, que es la posición de la ANSAFE, porque es la representación mayoritaria, en principio es la definición que sale de la Asamblea Provincial, ¿sí? Hay una definición que tiene que ser única de nuestra como gremio, que es la que sale de la Asamblea Provincial, sumando el conjunto de votos de la provincia. Ahí va la posición de conjunto de ANSAFE, que es una sola, que insisto, es la que termina imponiéndose como posición gremial en el ámbito de la paritaria. Una aclaración que se incorpora es un dato, porque lo leemos muchas veces en las actas paritarias, no solo están representados en la comisión negociadora, en realidad sí están representados solamente ANSAFE y el SADOC. Pero la ley prevé que se incorporen gremios que no tienen reconocimiento o que no tienen representación mínimamente importante a una comisión asesora. Es el caso que permite de alguna manera la incorporación de representantes de la UDA y de AMET. En este caso son parte de una comisión asesora que pueden participar de las reuniones de la comisión negociadora sin voz y sin voto. Simplemente están ahí como observadores. El artículo 14 y el artículo 15 son muy importantes porque tienen que ver con quién convoca la paritaria. Nosotros está establecido en el sentido común de todos y todas en los medios que estamos siempre esperando que el empleador, que el Ministerio de Educación convoque a paritaria y que defina en todo caso los temas de esa paritaria. Entonces convoca la ministra cuando le parece y convoca con estos temas. Esta vez vamos a convocar pero no vamos a incluir el tema salarial. Bueno, la ley dice otra cosa. La ley es muy clara en sus artículos 14 y 15. Cualquiera de las dos partes, la parte gremial o la parte del Ministerio de Educación, puede convocar a paritaria. Simplemente tiene que informar a la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, de su voluntad de discutirse, de sentarse a discutir en el ámbito de la comisión negociadora y con los temas que quiere tratar. Cualquiera de las dos partes lo puede hacer. El Ministerio de Trabajo lo que tiene que hacer es informar a la otra parte y en 15 días, sí o sí, la comisión negociadora tiene que funcionar, ¿sí? Y la otra parte lo que tiene también es, no solo tiene la obligación de sentarse, sino también tiene la posibilidad de incorporar temas a la negociación, ¿sí? Digo, entonces, nosotros, como parte gremial, la ANSAFE como parte mayoritaria, tenemos el derecho a convocar a paritarias cuando nos parezca necesario y correcto, ¿sí? Primer punto. Segundo punto, si nos convoca el empleador, el Ministerio de
de educación y hay algún tema que no quieren tratar, nosotros tenemos todo el derecho, como parte gremial, de incorporar otros temas a la negociación. Y ya para ir terminando, vamos a los artículos 16 y 17 que aparecieron un poco a fin de año, que plantean cómo se resuelve, qué camino hay cuando en la comisión negociadora no se llega a un acuerdo. Puede ser perfectamente que dos partes discuten y no se llegan a acuerdo. En el caso nuestro, por ejemplo, hace el Ministerio una propuesta salarial y no nos conforma y la rechazamos. Puede ser con ese tema o con cualquier otro tema. Bueno, en este caso la ley prevé la convocatoria a una comisión federal de mediación. Eso es lo que está establecido. Esta comisión federal de mediación dice que se hace en el ámbito de la paritaria nacional docente, en donde se incorporan, por supuesto, parte de las partes que no se pusieron de acuerdo, o sea, el Ministerio de Educación de Santa Fe y los gremios de Santa Fe que no nos pusimos de acuerdo, se incorporan en esta comisión federal de mediación un representante del Ministerio de Educación de la Nación, un representante del Ministerio de Trabajo de la Nación y un representante de los gremios a nivel nacional, o sea, la CETERA y SADOM. Bueno, esa comisión federal de mediación buscará caminos que traten de destrabar esta falta de acuerdo, ¿no? Esta comisión tiene previsto, se tiene que conformar en 48 horas y tiene previsto un tiempo de actuación de 10 días hábiles con la posibilidad de prorrogarlo por otros 10 días más si es necesario. Bueno, eso es simplemente eso, es una comisión de mediación, no puede imponer nada a nadie, pero buscará destrabar un acuerdo. Bueno, cuando nosotros cerramos el conflicto de noviembre del año pasado, en principio no había acuerdo y se informó que se iba a convocar esta comisión, en los hechos no pasó nada de esto. Bueno, con esto de alguna manera queremos presentar toda esta temática que tiene que ver con la ley de paritaria docente de la Provincia de Santa Fe, sin duda una ley importantísima y que me parece que hace falta que nos apropiemos mejor de algunos de los aspectos que plantea la ley en el camino de garantizar o pelear por mejores condiciones de trabajo, por mejores salarios para el conjunto de la docencia santafesina. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Esperamos que haya servido. Esto seguramente seguirá circulando. Insistimos en esta posibilidad de que nos lleguen al mail, en todo caso, dudas, preguntas, consultas. Bueno, es una apuesta que queremos ir mejorando y que sea lo más en diálogo posible. Así que cualquier aporte que puedan hacer, cualquier sugerencia, incluso también de otros temas que vamos a ir abordando, desde ya que los vamos a recibir y los vamos a valorar, aspirando a fortalecer todo lo que podamos este espacio. Y bueno, muchísimas gracias por estar.